noches. Un saludo de acá de Sembradores de Vida Perú, de parte de la familia del Señor, que acá estamos para el resto de nuestros hermanos en la fe, en el mundo entero, donde este video el Señor permita que llegue y sea reproducido para la posteridad, y como siempre esperamos que sea de bendición y de edificación para todos en general, desde un niño que puede escuchar hasta el hermano de mayor edad avanzada pueda comprender y pueda ser edificado. Así que vamos a orar para entrar y continuar con esta serie de dos pueblos y un solo Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, como siempre, Señor. Y una vez más, Señor, pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ilumines, nos abras las Escrituras para que nuestro corazón arda con esos discípulos que iban camino de Emaús, Señor, para que tengamos una comprensión, Señor, y así creer firmemente, Señor, y con fuerza, Padre, todas las verdades escriturales que aquí están establecidas. Señor, ayúdanos a ser tolerantes y pacientes cuando no entendemos algo, cuando tenemos posturas distintas, Señor, en la comprensión de la sana doctrina con el resto de nuestros hermanos también, Señor, para que de esta forma la armonía, la paz, el amor reine siempre en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Seguimos entonces con este estudio bíblico para que son dos pueblos, un solo Dios, para demostrar que ciertamente dónde está la unión, o sea, dónde se unen los dos pueblos para tener un solo Dios. Eso es bien importante que lo estudiemos, y casualmente en la parte que nos corresponde el día de hoy vamos a tratar ese tema, pues. Bien, ya vimos en Efesios 2, del 11 al 18, ya vimos el versículo 11, 12, 13 y 14. Ahora vamos al versículo 14, la parte B. Leemos, pastor, nuevamente Efesios 2, 14. En el estudio pasado vimos Cristo es nuestra paz, lo desarrollamos, y hoy vamos a ver de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. El versículo completo lo dice así. Dice así la NTV: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Bien? O sea, ya se nota entonces que esa pared intermedia es un muro de hostilidad, lo llama la NTV. En la pared intermedia un muro de separación. Bien, vamos a hacer una pequeña narrativa de cuál era el ambiente entonces que había en la parte del pueblo judío y del pueblo gentil, para ver cómo, digamos, cuáles son los fundamentos de la parte de este estudio. Es una narrativa que vamos a hacer inicialmente. La Biblia enseña que un suceso en la historia de la creación creó separación entre Dios y los hombres. Bien, hubo un suceso que pasó, que creó la separación. Leemos Romanos 3:23. Romanos 3:23. Nos dice acá, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ok, de alguna manera dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Soy la Reina Valera 1960. Así quiere decir que entonces el pecado creó la separación del hombre y Dios. Obviamente, el hombre fue destituido de aquel lugar de comunión y de relación perfecta con la gloria de Dios. Entonces, si el pecado fue la causa de separación entre el creador y lo creado, por consiguiente, los mismos hombres también se separaron. O sea, digamos que entre ellos mismos hubo enemistad, porque obviamente había enemistad con Dios y los mismos hombres empezaron a tener también enemistad. Ahora, Dios le da una promesa a Abraham. ¿Dónde se la da? Leamos Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 16. Gálatas 3, 8 y 16. Vamos a ver qué promesa le dio el Señor a Abraham. Gálatas 3 del 8. No, 8 y 16. A Gálatas 3, versículos 8 y versículos del 8 16. brincamos al 16. Exactamente. Ok. Gálatas 3, versículo 8, dice la NTV: es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham en ese tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto es interesante porque entonces la bendición
a la cual se refería Dios cuando le dio esta promesa a Abraham y que le vino la iluminación al apóstol Pablo, no se estaba refiriendo entonces al plano material, se estaba refiriendo al plano espiritual en cuanto a la restitución de la relación del hombre con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Okay. Esa es la principal y mayor bendición. No, todavía no. Ahí lo va a confirmar. Es apenas un comentario basado del versículo 8. Claro, es decir, la verdadera interpretación de dichas promesas dadas a Abraham es precisamente que la bendición es la salvación, es la justificación, es ser injertados como parte del pueblo de Dios por medio de la fe. Ahora vamos al versículo 16. Dice: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Todo el mundo dijera, bueno, se está refiriendo a Isaac y después al que vino y así. No, pero vamos a ver lo que nos dice el apóstol acá. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, refiriéndose a los 12 hijos que vienen siendo los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Continúa el apóstol diciendo, como si significara muchos descendientes. Y cualquiera puede decir, bueno, pero Dios se lo dijo a Abraham, te voy a dar muchos descendientes que no lo vas a poder contar. Y uno puede decir, bueno, eso ya se cumplió porque los judíos hoy día son muchos, pero tomando en cuenta lo que acabamos de leer en el versículo 8, que se está refiriendo entonces a la incorporación de los gentiles, ahí es donde van a ser benditas las naciones por la justificación por medio de la fe. Entonces esos hijos de Abraham no se están refiriendo a los israelitas según la carne. Vamos a seguir leyendo. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Bien, a ver cómo dice la Reina Valera, Gálatas 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Bien, ya lo certifica rápidamente, la palabra gentil lo confirma, y que serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, todas las naciones, no solamente los judíos, sino todas las naciones serían benditas en Abraham. Y en el 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, aquí lo dice como a su simiente, lo dice como sus hijos, lo dice la NTV. No dice y a las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Si está claro entonces que la justificación viene a través de Cristo. Entonces esto nos dice que el hijo de la promesa realmente no era Isaac, sino Jesús. Es correcto. Y que Isaac viene siendo otra tipología, otra simbología del plan de redención de Jesucristo, de la cruz, de todo lo que ya hoy día se nos fue revelado y que tenemos dado por escrito mucho tiempo atrás, que es el plan del Antiguo Testamento, que es anunciar proféticamente de muchas formas y de muchas maneras lo que Dios iba a hacer. Entonces, el verdadero cumplimiento de la promesa de Abraham de que te voy a dar un hijo no fue precisamente en Isaac, sino el cumplimiento clímax, el punto más álgido de esa promesa no es Isaac, es Jesús. Sí. El fin último, dicen por allí algunos entendidos, el fin último de todo esto es que Jesús iba a venir a través. Es decir, a corto plazo, entre comillas, porque pasaron más de 25 años para que Abraham tuviera un hijo, pero digo a corto plazo porque si usted lo compara con la venida de Jesús, pasaron muchos siglos hasta que vino Jesús. Entonces por eso digo, a corto plazo, Abraham se vio beneficiado con un hijo y luego de eso ya usted sabe el resto de la historia. Pero el fin de esa profecía, el cumplimiento exacto de esa profecía, el señalamiento correcto de esa profecía es Cristo. Entonces es importante que nos vayamos dimensionando, porque no habla solamente del pueblo judío. O sea, de hecho, en este momento no existía el pueblo judío, todavía no había nacido Israel, sino que dice que todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente. Quiere decir que el fin último es que todas las naciones de la tierra, a través de Cristo, fueran justificados por la fe, tanto unos como los otros. Bien, seguimos con la narrativa. Para tratar la causa del pecado, Dios provee un medio temporal, que es la ley. Bien, Él la establece y elige a un pueblo como representante de esa ley, es a Israel. O sea, a Israel, yo te doy la ley para que tú la tengas, el cual no solo sería responsable de cumplirla y guardarla, sino también de comunicarla a las demás naciones. Recordemos que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, es decir, esa era, es decir, no solamente para ese pueblo, sino para todas las naciones, pero de alguna forma Israel lo tomó exclusivamente para él. Bien,
hasta que Cristo fuera revelado al mundo como la sabiduría y la justificación o la justicia de Dios que habría de salvar a todos los pueblos de la tierra. Lo acaba de decir, en este caso Gálatas, que lo acabamos de leer. Israel no entendió los planes del Dios creador y se envanecieron en esa ley, transformando ese conocimiento recibido, esa ley, como un obstáculo que los fue alejando más y más de su creador. Así, ellos se apropiaron y torcieron eso de manera tal que más bien se alejaron fue de Dios, porque fueron muy religiosos. Bien, y el propósito era alcanzar las naciones y ellos no lo lograron. La ley para Israel solo fue una mezcla de religión basada en ritos, fiestas, sacrificios que no producen un verdadero arrepentimiento en los hombres. Bien, efectivamente la ley, los judíos tomaron fue de una forma religiosa estricta y se volvieron realmente gente que torció el principio de la ley. Lo que estaba destinado a llevarles hacia un cumplimiento de su futuro. ¿Cuál era el futuro, el fin último? La plenitud de una madurez espiritual en Cristo. Recordemos que al final la simiente era Cristo. El fin último es Cristo. Y de una familia espiritual en la fe, lo dice Gálatas, a fin de justificar por la fe. ¿Sí? Era una familia espiritual y en la fe. Ahora, solo establece Israel, con todo esto que está haciendo de la ley, establece paredes divisorias, falsa adoración, prejuicios sociales y una religión compuesta de obras muertas. ¿Bien? Pudiésemos meter ahí también un orgullo, porque de cierta forma ellos, como nosotros somos el pueblo de Dios, somos se sentían exclusivos. Exclusivos, o sea, ustedes no, nosotros. Exactamente, porque ahí dice que aísla a los gentiles. Una vez que ellos se sentían exclusivos, aisló a todos los gentiles. Israel son únicos, esto es nuestro, este Dios es único nuestro. Aquí no puede entrar más nadie cuando en Abraham sería bendita toda la nación de la tierra. Y eso lo sabían los israelitas, porque eso fue una promesa dada a Abraham. Y este punto es confrontador porque me está viniendo, a lo mejor puede que no lo tengas en tus notas, pastor, pero me viene el momento cuando Jesús confronta a los fariseos, de las tantas veces que los confrontó en los evangelios, pero le dice aquellas palabras bastante duras, que dice: ustedes fariseos que están en la puerta no entran, pero tampoco dejan que los demás entren. No, eso no está en mis notas, pero te vi que lo está diciendo. Porque entonces él está confrontando esa postura religiosa, está confrontando ese orgullo religioso precisamente, y por eso lo digo, que a lo mejor no tenés tu nota, pero veo que tiene que ver con esto que estás describiendo, porque Jesús está confrontando y los está desnudando con la condición espiritual del liderazgo de ese momento, y le está diciendo, o sea, ustedes que se supone que pueden entrar por la puerta no entran, porque, o sea, X, pero tampoco permiten que los que quieren entrar tampoco entren. Exactamente. Entonces, ellos aislando a los gentiles de la comunión de los beneficios de Dios, le otorgan, es decir, los gentiles que querían con un corazón sincero tener alguna forma de llegar al Creador, no podían, porque ellos los aislaron y no se lo permitieron. Ahora vamos a ver cómo estábamos los gentiles antes del hecho de la cruz de Cristo. O sea, este pueblo gentil que estaba aquí, ¿cómo estábamos? O sea, ¿cuáles eran las características? Vamos a leer para ver esa característica, cómo estábamos nosotros como gentiles. Digo nosotros como gentiles porque nosotros venimos todos, somos gentiles. Si usted no es hijo de madre hebrea judía, porque si usted no lo sabe, la nacionalidad hebrea no se adquiere porque usted nazca en Israel, ni porque su papá, y usted dirá, bueno, pastor, pero en la Biblia el hombre es el que tiene la preeminencia. Sí, pero actualmente en el Estado de Israel no se obtiene la nacionalidad sino por madre israelita, para que usted lo sepa. Entonces, si usted no es hijo de madre israelita, usted no es judío, usted no es hebreo. Así que usted es gentil. Exactamente. Para que usted lo sepa. Es decir, a otras naciones, al grupo de naciones que significa gentil, ya lo vimos en un estudio anterior, eso significa otras naciones, grupo de naciones. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 12. Repito, Efesios 2:12, para ver cómo estábamos los gentiles antes del hecho de la cruz de Cristo. Efesios 2:12. Dice acá la NTV: en esos tiempos, bueno, fíjense, quiero leer un momento el versículo 11 porque tiene que ver con el comentario que acabo de hacer sobre el orgullo de los judíos, de los hebreos. Claro, para ser exclusivo, ¿no? Okay. Porque tiene conexión, y me acabo de dar cuenta ahorita en el versículo 11. Dice el versículo 11: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Fíjense, eran llamados paganos incircuncisos. Miren cómo los consideraban los judíos y los hebreos a nosotros los gentiles. Esos son unos paganos incircuncisos. Miren lo despectivo
que la palabra que está usando el apóstol Pablo, pero realmente está usando una palabra de su contemporáneo con su época. O sea, así era el pensamiento y la opinión del pueblo hacia nosotros. Quienes estaban, escuchen, orgullosos de la circuncisión. Eso era digamos, la marca que ellos le daban la exclusividad. Somos circuncidados. Había un orgullo, una soberbia. Aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Ahora vamos al versículo 12. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Bien, la Reina Valera lo dice más de esta forma en el versículo 12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos para saber cómo estaban los gentiles. ¿Bien bonito? Entonces estábamos sin Cristo, es la primera parte. Es decir, no conocíamos ni esperábamos al Mesías, no sabíamos que existía un Mesías. Pues si obviamente los gentiles no sabemos qué pasaba en el pueblo israelí, porque ellos no transmitieron la información que se les dio para transmitirla, entonces nosotros no esperábamos al Mesías. Nunca lo esperábamos, porque no conocíamos que eso existía. Éramos extranjeros, o sea, éramos gente que no tenía acceso a la información del pueblo judío. ¿Bien? Y como no pertenecíamos al pueblo de Dios, entonces Israel llegó a pensar que solo los judíos eran una nación exclusiva que estaba siendo edificada por Dios para sí mismo. Ellos llegaron a pensar eso, somos exclusivos, somos únicos, aquí no entra más nadie. Somos nosotros los que tenemos la verdad y el único Dios. ¿Bien? Vivíamos sin propósito y sin destino divino. O sea, realmente el gentil, antes de Cristo, vivíamos sin propósito. No teníamos forma de entrar a ser anexados a Israel, no teníamos forma, porque no existía la manera de entrar al pueblo de Israel. Segundo aspecto, estábamos apartados de la ciudadanía de Israel. Estábamos apartados de la ciudadanía de Israel. Entonces, éramos gente sin beneficio de pertenencia. O sea, el sentido de pertenencia es que yo me siento que pertenezco a algo. Pertenezco a esta familia, pertenezco a esta empresa, pertenezco a este apellido, pertenezco a esta cosa. No tenemos sentido de pertenencia porque no podemos entrar a ser una parte de los judíos. Un ejemplo sencillo, lo que hoy día está ocurriendo con los venezolanos que hemos sido inmigrantes y que hay ahorita un buen número de venezolanos en el mundo entero. ¿Cuántos son? ¿7 millones? Según la organización esta de ACNUR y de las migraciones 7 millones. No recuerdo ahorita exactamente las siglas, dice que ya el número ha ascendido a casi ronda o está dentro de ya de los 7 millones de venezolanos en el mundo. Y hay algo que uno puede notar, sobre todo en las redes sociales, porque evidentemente es donde uno puede más fácil notarlo, es ese que se le despierta ese sentido de pertenencia hacia tu país. ¿Okay? Entonces uno empieza a ver gorras, chaquetas, música llanera, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos lo ven como un poco hipócrita porque uno dice, bueno, pero es que cuando estaban en Venezuela ni siquiera respetaban las fechas patrias y ahora que están afuera, bueno, son más bolivarianos que Bolívar, ¿no? Lo ven desde ese punto de vista, pero es ese sentido, pongo el ejemplo porque es ese sentido precisamente de identidad, es la palabra que estoy buscando, que te hace entonces ser nacionalista desde el país hacia donde tú vienes. Entonces, desde ese punto de vista, los gentiles pues se sentían como huérfanos, yo voy a usar creo que la palabra más correcta, porque no tenían pues una paternidad espiritual real, porque la única paternidad espiritual es la que nos da el Padre, por medio de Jesús. Y estábamos, como dice aquí, sin Dios, sin esperanza alguna, o sea, estábamos, como dice el refrán, a las buenas de Dios en el mundo. Te lo voy a leer tal cual está aquí, que tú acabas de comentar, pastor. Éramos gente sin beneficio de pertenencia, sin derechos legales de herencia y lejos de una paternidad espiritual, lo acabas de comentar. Es decir, mucha gente puede decir, y un comentario también al margen sobre esto de que, wow, pues esta gente hipócrita, que por qué si en Venezuela no se ponían la chaqueta o por qué no cantaban el himno, X cosa. Pero yo le digo a cualquier persona que pueda estar viendo este video, anda y emigra. Anda, vete a otro país, tú que estás bien en tu país, no te estoy diciendo un desafío, sino que quiero simplemente ubicarte físicamente en el lugar. Ve y emigra a otro país por necesidad. Y entonces,
Cuando estés en ese país y tengas 1, 2, 3, 4 años, ve si no vas a extrañar tu tierra, ve si no vas a extrañar tus costumbres, tu comida, tu música, tu familia, tus amigos, tus tradiciones y culturas. Es decir, mientras uno está en el país donde uno vive y mientras uno está bien, no te afecta nada de eso y lo ves como hipócritas a todos los que vienen a hacer eso. Por lo cual nos también los resolvamos como hipócritas. Y hago este paréntesis solo porque el pastor lo dijo, pero sí, hay que decirlo porque ese tipo de cosas es importante que la gente, nosotros como venezolanos, pastor, no sabíamos lo que era inmigrar. Venezuela era un país que no es de inmigrantes. Venezuela recibía a los inmigrantes, pero ahora nos ha tocado. Así que bueno, un poco al margen de todo este estudio, pero se tenía que decir y se dijo, como dice el meme. Bien, ahora, en cambio Israel sí gozaba del beneficio de la bendición y la protección de tener a Dios como rey y señor sobre toda la tierra. Israel sí lo tenía, porque obviamente el Dios de la tierra, Jehová de los ejércitos, era su Dios, y el rey que ellos tenían un rey y tenían obviamente de parte de Dios, ellos sí tenían ese privilegio. Aspecto C. Éramos ajenos a los pactos de la promesa. Es otro de los aspectos de Efesios 2:12. Éramos ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, no éramos el pueblo del pacto de Dios. Los judíos sí tenían una relación de pacto con Dios. Puede que obviamente el pacto a través de Abraham. Obviamente ellos sí tenían pacto, nosotros éramos ajenos, no teníamos ese pacto con Dios. Otro, no teníamos conocimiento de las promesas, no sabíamos cuáles eran las promesas dadas por Dios a los judíos, porque ellos no transmitían eso a los gentiles, no teníamos nosotros información de que eso existía, de que había promesas. ¿Cuál es la promesa? La promesa de un sacerdocio, la bendición de su pueblo, que era una nación santa, el establecimiento de un reino y sobre todo de un rey, es decir, el reino de los cielos, el reino de Dios, era el rey que el Señor ponía y Él es nuestro rey. Un gobernante justo que trajera al mundo justicia por medio de su gobierno. Es decir, ellos veían a Dios y veían que el rey que se levantaba de parte de Dios era un gobernante que debería ser justo, que gobernara conforme a la ley de Dios. Es lo que esperaban los judíos siempre. Bien, pero nosotros estamos ajenos a esos pactos, a esas promesas. Nosotros no teníamos acceso a eso. Estoy haciendo un bosquejo de cómo estábamos nosotros como gentiles antes del hecho del Cristo. Aspecto D. Estábamos sin esperanza, es otro de los puntos de este Efesios 2:12. Es decir, vivíamos con todos los temores y ansiedades de la vida y esperando constantemente la muerte. Yo le voy a decir algo, cuando yo todavía no conocía a Cristo, de verdad que yo muchas veces me pregunté dónde estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? Porque yo lo que a través de muchos sitios, incluso a través de tinieblas. Bien, y yo me preguntaba, ¿dónde estás? No te veo. Sé que existe, pero no te conozco. Muéstrate, yo quiero verte, yo quiero conocerte, porque no, obviamente una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que no tiene una relación con Dios, obviamente está en una condición dramática, simplemente. Otra cosa que acabaste de decir allí, dijiste algo de la muerte. Ajá. ¿Puedes repetirlo? Sí, vivíamos con todos los temores y ansiedades de la vida y esperando constantemente la muerte. El tema de la porque muerte, no tenemos esperanza de vida. El tema de la muerte, esto es tremendo porque la misma ciencia, por medio de la psicología y la psiquiatría, saben que la ciencia ha clasificado los diferentes miedos que los seres humanos tienen, ¿no? Fobia viene precisamente de la palabra griega miedo, y miedo a, por ejemplo, aracnofobia, miedo a las arañas, claustrofobia, miedo a los sitios cerrados. Y dentro de las fobias más fuertes y más comunes que el ser humano afronta es precisamente el miedo a la muerte. A afrontar el momento de la muerte, a no saber qué tipo de muerte le va a tocar, a no saber qué hay más allá de la muerte, que puede que no sea bueno, porque saben todos que aunque crean o no en Dios, es decir, hasta los mismos ateos saben que no hay forma de revertir la muerte. Es decir, una vez que uno pasa esa transición de este plano al otro plano, hasta ellos mismos saben que no hay forma de regresar. Entonces esa incertidumbre es uno de los miedos más recurrentes, más fuertes y más frecuentes de la humanidad. Entonces es tremendo de que aunque se espera que todos saben que todos vamos hacia allá, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos, como lo dice la palabra, hasta en Cristo esto se afronta de una forma distinta. Ya nosotros no tenemos miedo a ese momento cuando nos toque, por llamado divino, que el Señor así nos permita, irnos a su presencia, a su santa gloria. Claro. Entonces los gentiles viven
con esa incertidumbre, que es uno de los miedos más grandes que pueden muchos tener. Si el que no conoce a Cristo sigue siendo gentil en ese aspecto sin conocer a Cristo. Somos seres gentiles pero conociendo a Cristo. Bien, ahorita vamos a demostrar que como gentiles creyentes en Cristo tenemos una similitud con los creyentes, ¿bien?, en Cristo judíos. Bien. Entonces, además del plano que dije inicialmente, que estábamos sin esperanza, vivíamos con todos los temores y ansiedades de la vida y esperando constantemente la muerte, otro aspecto que lo acabas de mencionar, no teníamos esperanza de una vida más allá de este mundo, más allá de la historia humana, es decir, no había esperanza en la eternidad. Bien. Antes, sin conocer a Cristo. O sea, la persona no dice se murió y hasta ahí llegó. En cambio, nosotros como creyentes sí tenemos esperanza en la vida eterna. De hecho, en mi personal convicción es que yo tengo el deseo y mi esperanza es que cuando yo muera, yo voy a estar en los brazos de Jesucristo y lo voy a abrazar. Esa es mi esperanza. O sea, ya no tengo esta condición que tienen los gentiles que no conocen a Cristo. ¿Veo? Otro aspecto. Estábamos sin Dios en el mundo. O sea, estábamos solos en el mundo. Reitero, lo comenté hace un momento. Un día, me acuerdo claramente, me viene a la mente, estaba yo en un cerro, un monte, una parte alta, donde yo iba con frecuencia porque vivía a la entrada de un cerro, de un monte en Venezuela, en Caracas, y más o menos como a unos 800 metros de altura, había una zona así bien bonita, boscosa. Un día me acuerdo que me senté en esa grama, en ese lugar allí, y entonces, sentado allí, vi al cielo y le pregunté, ¿dónde estás tú? Yo te quiero conocer. Te he buscado por todas partes, he ido a este lugar, he ido al otro, me he metido por aquí, me he metido por allá para no estar haciendo... Pero no te encuentro, no te conozco, muéstrate a mí, yo te quiero conocer. Sí, yo me sentía solo y yo lo busqué por muchos lugares y de verdad no lo hallé. Te voy a decir lugares de tinieblas. Claro. Con las cosas normales del mundo que busca todo el mundo del mundo, con todas las cosas que ofrece el mundo como digamos, anclas para llegar a Dios, es mentira, pues. Claro. Y me sentía solo realmente. Gloria a Dios cuando conocí a Cristo. Ya no estaba acuerdo. Bien, entonces estábamos solos en el mundo, no teníamos fuentes de fortaleza o esperanza más allá de lo que nosotros mismos pudiéramos lograr o alguien como nosotros pudiera proveernos. Es decir, lo que nosotros proveíamos nosotros era como nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Voy a lograr esto y esto, pero bueno, para yo sentirme que tengo algo, que pertenezco a algo, que voy a dejar un legado, que voy a dejar algo, que yo tengo una razón de vivir, pues, o lo que otros nos dieran. No había nada en lo cual pudiéramos mirar más allá de nosotros mismos, porque no había forma de trascendencia, no había forma de trascender. Teníamos muchos dioses y muchos señores, pero estábamos separados del único y verdadero Dios viviente. Yo por lo menos tenía varios dioses. Dígame, en la India que hay ¿cuántos millones de dioses? Más de 1000. En la China ¿cuántos dioses hay? Ahí no hay tanto, pero igualito hay bastante de la también. Y en general, toda la gente que no conoce a Cristo tiene varios dioses. Yo era uno de los que en mi cartera, en mi billetera, tenía estampitas y cositas y frases y cosas, y bueno, tenía medallitas, tenía cosas, tenía bueno, dioses por todos lados. Muchos señores tenían. ¿Bien? Y aspecto F, no teníamos acceso al perdón de los pecados. Algo que básicamente es lo más importante. Por eso es que al Pablo, cuando leímos hacer una lectura más atrás en Gálatas 3, que él está explicando que realmente lo que significa la promesa de Abraham es que las naciones del mundo van a ser benditas por ti, por medio de la fe, es que está básicamente resumiendo muchas cosas. Pero dentro de las cosas que Pablo está resumiendo, está diciendo es que la mayor bendición que un ser humano puede tener en este mundo es que sus pecados le sean perdonados, es que sea redimido, es que sea cubierto con la sangre de Cristo, es que él sea limpiado y quede blanco como la nieve, creo que dice el salmista, ¿no? Cuando dice sí, que si mi pecado es rojizo, blanco como lana, y si es como el carmesí, lo limpiará así. Queda como el algodón, algo así dice, no recuerdo exactamente, pero esa es la mayor bendición que un ser humano puede recibir, el perdón absoluto y completo de sus pecados.
Entonces, claro, como gentil no teníamos acceso al perdón de los pecados. Es una de las condiciones. ¿Sí? Porque fíjense que los falsos dioses de este mundo, en los diferentes dioses, porque yo también pues anduve en tinieblas y de ahí el Señor me sacó para su gloria, ellos te pueden ofrecer muchas cosas, tanto materiales, sobre todo materiales, espirituales también, porque ellos te ofrecen una cantidad de cosas. Unos viajes esotéricos, no voy a nombrar, unos viajes astrales, cosas, una clase de X. Sí. Ofrecen muchas cosas que también son espirituales, pero ninguno de ellos ofrece el perdón de los pecados y una relación íntima y correcta con Dios. Ninguno puede. Una de las cosas que yo siempre me comentaba, decía, cualquiera te puede hacer un milagro, pero ninguno de ellos te puede dar salvación, solo Cristo. Es una gran verdad. Entiéndase milagro como la capacidad de ver algo de forma sobrenatural, ¿no? Porque desde ese punto de vista, pues los demonios, Satanás, tienen un poder permitido por Dios para actuar en este mundo, entonces eso es un milagro, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero ellos no pueden darnos ni la salvación de nuestras almas, ni el perdón de nuestros pecados. Así mismo. Entonces, los israelitas, sí, ellos sacrificaban animales, era un orden instituido por Dios, un orden sacrificial, es decir, de sacrificio, para poder experimentar el perdón por sus pecados, hasta que llegara el cumplimiento de los tiempos con el fin de entrar en un estado de paz con su Creador. Es decir, ellos tenían ese acceso a limpiar sus pecados a través del sacrificio de animales. ¿Bien? Algunos animales se veían como sustitutos por el pecado del hombre, es decir, el animal moría en lugar del pecador, y estos eran sacrificados en el templo que tenía esta característica. Y los sacerdotes ponían las manos sobre el animal como un acto simbólico de representación para poner los pecados de la persona o de él, como sacerdote, sobre el animal que iba a ser sacrificado. Sí, y entonces declaraba el pecado sobre el animal y ese animal lo llevaba y obviamente era sacrificado. Era en ese momento degollado y la sangre era la que se usaba para hacer. Ese templo donde los israelitas hacían este tipo de cosas tenía esta característica, tenía un atrio que realmente ese atrio tenía dos partes. La primera parte, el atrio de las mujeres. Hasta que llegaban las mujeres, a menos que fueran a realizar un sacrificio. O sea, las mujeres no pueden entrar más allá de ese atrio, de esa parte del atrio. Aquí es donde Jesús vio a aquella viuda con un corazón generoso. En Lucas 21, del 1 al 4, en la parte del atrio, en el área hasta donde llegaban las mujeres. Recuerden que Lucas 21, versículos 1 al 4. Lucas 21, versículos 1 al 4, ahí donde Jesús vio en esa parte del atrio destinada hacia la área de las mujeres, fue que Jesús vio a esa viuda. Dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. O sea, esto es más tremendo porque ni siquiera dieron lo que les sobraba, sino que de lo que les sobraba sacaron una mínima parte. O sea, miren lo miserables que eran estos ricos. Dato interesante en esta versión. No la había escuchado en esa versión. Está bien interesante. Bien interesante porque dice, lo vuelvo a repetir, al principio del versículo 4. Sí, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Imagínense usted lo miserable. No dieron lo que les sobraba. Dieron de lo que les sobraba. O sea, no especifica. No dieron, o sea, esta gente no dio solamente de lo que le pudiendo dar lo que les sobraba. No, de lo que les sobraba dieron una mínima parte. Imagínense. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Si 2 blancas es como decir 2 centavos. ¿Bien? Con 2 centavos. Aquí me da un dato histórico la versión. Me dice que la mujer dio 2 lepta, que es la más pequeña de las monedas judías de la época, de la colonia judía, porque recuerden que era Polonia perteneciente al Imperio Grecorromano. Acá dicen 2 blancas. Me imagino que debe ser otra forma de decirle, que viene siendo las monedas de menor denominación, es decir, en su país donde usted se encuentre, ya sea que usted en Europa o en Estados Unidos o en Latinoamérica, bueno, ubique la moneda del país donde usted vive y ubique la de menor valor. Eso fue lo que esa mujer dio para la época. Y ese era todo su sustento, es decir, que con eso ella iba a comer. ¿Bien? Y ya lo dio. Este fue cuando Jesús dio. Entonces la vio en ese atrio, esa parte del atrio, el atrio de las mujeres. Hasta ahí podían llegar las mujeres.
Y ahora viene el atrio del pueblo israelí, o sea, donde se entraban el resto, o sea, los hombres. Aquí entraban los hombres que estuvieran limpios ceremonialmente. Recordemos que se hacía una ceremonia de purificación, obviamente tienen que estar limpios para poder llegar ante el templo. Aquí se reunía la congregación durante los días de fiestas importantes y donde se le daban los sacrificios a los sacerdotes. Cuando el pastor dijo que entregaban el animal, el cordero, y entonces declaraba el pecado al sacerdote, el sacerdote ponía las manos en el animal, declaraba el pecado y le transmitía el pecado a ese animal que iba a llevar el pecado, iba a morir por el pecado de aquel hombre, de aquel israelita. Otro aspecto del templo era el lugar santo, era un área sagrada y solo con acceso a los sacerdotes en sus servicios respectivos. Ahí no entraba el pueblo, sino solamente los sacerdotes. Obviamente es un estudio completo lo que es el tabernáculo. Sí, bien hermoso, bien espectacular. Sí, solo lo que está haciendo es un bosqueo. Y el lugar santísimo es donde había de morar la presencia de Dios y solo entraba el sumo sacerdote una vez al año durante la fiesta de la Pascua. Y ahí se rociaba sangre, ojo, porque era sobre el propiciatorio. El propiciatorio. Recordemos que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y la tapa de esa arca, que era de madera, revestida de oro, era una tapa que llamaba el propiciatorio con dos querubines que se veían de frente, y esa arca contenía tres cosas: la vara de Aarón reverdecida, la tabla de los 10 mandamientos y el maná. Era la evidencia del pecado de Israel contra Dios, eso lo contenía, y por eso se rociaba la sangre para tapar ese pecado. Bien, entonces, así como el pueblo, o sea, habían divisiones para poder llegar a Dios, fíjate todo lo que tenía que hacer una persona para poder llegar a Dios. O sea, si era mujer, hasta un límite; si era pueblo, hasta otro límite; si era sacerdote, hasta otro límite. El único que podía llegar hasta el último límite con Dios era el sumo sacerdote. Era división tras división tras división. Y entraba una vez al año. Y entraba una vez al año. Claro, era muy difícil llegar a la presencia de Dios, era muy difícil. Entonces, división tras división separaba a la gente de la presencia de Dios. Y esto era entre los mismos israelitas. Y los extranjeros gentiles tenían prohibición absoluta de tocar, entrar o acercarse a los atrios o el terreno donde estaba el templo, bajo pena de muerte advertida. Dicen que habían tablillas colocadas alrededor del templo, donde decía que extranjero que osara acercarse a ese lugar iba a morir por su propia responsabilidad. Es decir, era prohibido, o sea, era imposible que los gentiles pudieran entrar a ese lugar, es decir, alejados completamente. Eran vistos como algo inmundo. O sea, y prácticamente la ley, si usted lo puede leer en Deuteronomio, en diferentes momentos, dice que nada inmundo puede tocar, y cualquiera que fuese inmundo tenía que apartarse o, dependiendo de la gravedad, eliminarlo, matarlo. Exactamente. Entonces, claro, esto es para ver un poco esa parte de que ellos sí tenían acceso al perdón de los pecados a través del sacrificio. Ahora, vemos un punto específico con respecto al sacrificio de animales. Jesucristo tomó el lugar del cordero. Leemos Juan 1:29. Recordemos que es la simbología que existe. El Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista habla de él y lo menciona para darle la característica de ese cordero pascual. ¿Cómo dice, pastor? Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras fueron muy fácilmente entendidas por la analogía que Juan está usando por los oyentes, por sus compatriotas, porque entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo Juan con que el Cordero, con que quita el pecado, Dios y todo aquello. Y dice luego, voy a leerlo por contexto para que podamos entender un poquito más. Bien. A él me refería yo cuando decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Amén. Está bien la aclaratoria, porque obviamente lo está confirmando, de que además que era que iba a quitar el pecado del mundo como cordero, el sustituto, obviamente era antes de él. O sea, le está confirmando que Jesús era el Cristo. Bien. Entonces, en sí, Jesucristo fue el último sacrificio sustituto. No hubo más sacrificios después de Jesucristo. Bien. O sea, hasta ahí llegó el sacrificio, hasta Jesucristo. Vamos a leer 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Para ver, porque inmediatamente que pasa esto, obviamente se constituye Jesús en este elemento. Pues hay un Dios
y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Bien. En la Reina Valera dice, porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted podría decir, ¿por qué Jesucristo hombre? ¿Por qué lo fue mencionado de esa forma? Recordemos que el que vivió todas las cosas que tenía que vivir como ser humano fue Jesucristo. Si ningún ser humano pudo tener la capacidad o pudo tener la pureza, la voluntad, la obediencia que tuvo Jesús. Todos los hombres fallaron, todos los hombres no pudieron llegar. Jesús lo hizo. Y Él obviamente es quien tiene toda la evidencia y tiene todo el conocimiento completo para poder decir que ciertamente es el mediador del nuevo pacto. Yo quiero hacer un comentario aquí para complementar esto, y es que hay un punto de vista teológico errado que busca precisamente cuestionar la naturaleza divina de Jesús, y usa este pasaje de Pablo precisamente para afianzarse y demostrar precisamente que Jesús no es divino, precisamente porque Pablo dice aquí Jesucristo hombre, creo que lo dice en la Reina Valera, y aquí dice, y el hombre Cristo Jesús. Entonces ellos indican que precisamente como Pablo usó la frase Jesucristo hombre, es porque entonces el apóstol, según ellos, está reconociendo que Jesús no es Dios, no es divino. Pero aquí lo que estamos mirando es que si Dios quería salvar a la humanidad, tenía que venir un hombre también dentro de la ecuación de la salvación. Eso era para darle legalidad. Es decir, Dios no podía salvar a la humanidad trayendo un caballo, trayendo un pez, o un espíritu, trayendo un dinosaurio, o voy a poner otro ejemplo, o trayendo un ángel, así sea el ángel mejor o el ángel peor, indiferente, es un ángel al fin de cuentas. Es decir, tenía que estar dentro de la vocación matemática hombre, pero a la misma vez era Dios el que tenía que quitar el pecado, porque la profecía antigua del primer pacto, o del antiguo pacto, como usted lo quiera ver, decía que Dios iba a redimir a su pueblo. Entonces Dios toma acción directa en el plan de salvación, pero a su vez era necesario que el hombre estuviese inmiscuido como representante allí de la humanidad. Entonces era necesario ambas figuras, y entonces ahí es donde se ve que Jesús representa perfectamente ambas naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él era 100% Dios, 100% hombre. No dejó de serlo. De por sí, en el versículo anterior, en el pasaje anterior de Juan, capítulo 1, versículo 29, donde vemos que Juan testifica de que Jesús es el Cordero, en el versículo 30, él dice, lo leí, que Él era antes que yo, Él es superior a mí porque existe antes que yo, hablando de la preexistencia, es decir, de la eternidad de Cristo mismo. Otro pasaje donde el mismo Cristo dice, yo tengo vida eterna y yo la pongo por sacrificio, por expiación, se me fue permitido hacerlo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, y dice, y yo después la vuelvo a tomar. Son palabras de Jesús también reseñadas por el apóstol Juan. Entonces, quería solamente hacer este complemento, que estas son... es importante la aclaratoria para que podamos entender mejor la razón de por qué el apóstol Pablo aquí en este pasaje hace énfasis en que Jesucristo hombre. Exactamente. Esa es la razón. Entonces nos estamos viendo un poco realmente de la parte sacrificial, porque Jesucristo se constituye en el único mediador entre Dios y los hombres. El sacrificio perfecto hasta ahí llegó, está cumpliendo con la normativa de la ley para poder entrar y empezar a tumbar esta pared intermedia. ¿Bien? Ahora, un aspecto, Dios le manifiesta a Israel que haría un nuevo pacto. O sea, Dios le va diciendo a Israel, yo voy a hacer un nuevo pacto. Lo vamos a ver en Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31, versículos 31 al 33. Dios le manifiesta a Israel que hará un nuevo pacto. Jeremías 31, del 31 al 33. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor.
Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí yo quiero hacer otro comentario para complementar esto, porque también dentro de esta corriente, que no es nueva, porque esta postura de que llegue la debilidad de Cristo pues ya ha soplado con fuerza en la iglesia desde los inicios de la iglesia, ya en el segundo siglo de la cristiandad, y el tercero ya se veía esta postura, así que no es nueva, pero está cobrando otra vez fuerza y está afectando un sector. También hay un sector que dice que esta división de pactos, como en la Biblia está establecida y que es la enseñanza fundamental y básica del cristianismo, es un error, porque no es correcto decirle nuevo pacto y antiguo pacto. Esto puede ser otro tema aparte, pero quiero complementarlo porque a lo mejor usted lo va a escuchar o ya lo ha escuchado y quisiera dar una respuesta, pero para complementar esto. Y aquí mismo dice en esta profecía, dada a Jeremías, que Dios dice que Él iba a establecer un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Aquí habla clarito, dejando entonces sin efecto el antiguo pacto en cuestiones legales y jurídicas delante de Dios y en relación con el hombre. ¿Okay? Ese nuevo pacto entró en vigencia con el sacrificio de Cristo, y Jesús así lo confirma cuando en la última cena, en la famosa última cena donde se establece pues el pan y el vino, dice: beban esto en memoria de mí y yo estableceré un nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre. Jesús dándole cumplimiento no solamente a esta profecía aquí anunciada, porque esta no es la única, hay otras profecías donde también se habla de un nuevo pacto. Y el mismo Jesús entonces dice que se establecería ya, porque ya había llegado el momento, y lo dice después de esos días. ¿Cuáles días? Bueno, los días de Jesús, donde Él iba a entregarse como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, con esto aclaro una vez más que entonces la postura doctrinal y la división que tienen las Biblias en términos generales del Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no es un invento teológico de ninguna denominación o de organización religiosa, sino es bíblicamente correcto la terminología y el entendimiento de esa forma. Ahora sí, volvemos un poquito, cierro el paréntesis porque me pareció oportuno aprovechar el punto. Sí, en la Reina Valera voy a leer solamente, bueno, voy a leer lo completo. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y aquí en el versículo 33 viene la clave. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Bien, o me serán por pueblo. Si no todos los israelitas, no todos los judíos fueron fieles al nuevo pacto, si no todos fueron realmente, no todos aceptaron en su mente ni su corazón y tampoco respetaban a Dios, o sea, no todos lo cumplieron. Bien, entonces, ¿lo cumplió quién? Solo un grupo de judíos. ¿Pero dónde vemos eso? Vamos a leer Romanos 9:27 para empezar a aclarar estos términos. ¿Por qué no lo cumplió un grupo de ellos, sino solo una parte? O sea, ¿por qué no lo cumplieron todos, sino una parte? Con respecto a Israel, el profeta Isaías exclamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Es decir, que está empezando a hacer una separación. Solo un remanente se salvará. Van a ser la arena innumerables, miles, millones, pero solo un remanente se salvará. Lo está diciendo aquí. Y es interesante porque si leemos un poquito más en el contexto, los dos versículos que siguen luego, dice: pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y escucho lo que dice el versículo 29. Y el mismo Isaías dijo en otro lugar, o sea, vuelve a citar al profeta: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. A unos cuantos, sí, está hablando en la similitud del remanente.
sí, que por ese grupo. Que por gracia Dios perdonó a Exactamente. esos antepasados, como lo dice aquí Pablo, de él y del resto de sus compatriotas. Es decir, si Dios hubiese aplicado su justicia de forma tajante y radical, Pablo dice, termina como Sodoma y Gomorra. los extermina todos. O sea, Pablo ni siquiera hubiese escrito esto porque él no hubiese existido. Claro, no hubiese existido porque no, ese remanente no se hubiese salvado. Su antepasado lo hubiesen eliminado. No hubiese existido remanente. Pero hay un remanente. Fíjense, pero fíjense cómo está empezando a llevarlo. Para saber un poco por qué son dos pueblos y un solo Dios. Está hablando empezar del remanente. Eso van a ser salvos. Porque esos sí han aceptado la ley de Dios. Eso sí la tienen en su corazón. Eso sí tienen a Dios como su Padre. O sea, realmente lo respetan. Vamos a complementarlo con Romanos 11.5. Romanos 11.5. Romanos 11.5 nos dice: lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios. Exactamente. Es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Bien, entonces, así como está diciendo que son escogidos por la gracia de Dios, son judíos que han creído en Cristo. Ellos sí han creído en ese Mesías, se han creído en la ley de Dios. Y entonces empieza el remanente, empieza entonces a ver quiénes son los que van hacia, quiénes son los que están como parte de este pueblo, cuáles son. Los judíos son innumerables, pero hay un remanente que se han creído. Entonces estamos empezando a ver en la esencia del título. Sí, y esto cobra mucho más sentido también porque aquí nos damos cuenta que no todo Israel, cuando me estoy refiriendo a todo Israel, a todos los descendientes de Abraham van a ser salvos. Y lo vamos a ver ahorita. O sea, vamos a empezar a ver versículos que van a apuntarse a eso para saber quién entonces es la iglesia, quién es el pueblo de Dios, de dónde viene. Estamos viendo que hay un remanente de Israel. Y que dice que fue elegido por Dios. Ojo, de entre los judíos, de entre los descendientes de Abraham, Dios eligió un remanente. Lo acabamos de leer directa y claramente. Recuerden ustedes que cuando Isaías clamó y dijo: Señor, me quieren matar esta mujer. Elías. Isaías, es Elías. Elías, Señor, Isaías me quiere matar, ¿qué pasa? Yo soy el único que queda, se va a quedar sin nadie. Y dice: epa, tranquilito. Yo me he reservado a 7.000 que no han doblado su vida te va. Ese remanente era el que hacía la diferencia. Ese remanente está mandando aquí el Señor. Entonces, estos escogidos por la gracia son los judíos que han creído en Cristo. Estos judíos, junto con los gentiles creyentes, forman, empieza a agarrar el estudio sentido, el nuevo Israel o el Israel espiritual que es la iglesia. Fíjense que ya está uniendo las dos. Ese remanente que han creído en Cristo y los gentiles que han creído en Cristo forman entre los dos la iglesia. Y está empezando, lo está encontrando la escritura. Observamos que a través del nuevo pacto el pueblo de Dios ya no está formado por los descendientes terrenales de Abraham, lo acabamos de decir, no todo Israel. Exactamente. Ya primero la exclusividad, ya estamos entendidos que eso Dios la quitó. Segundo, empieza a apuntar realmente al significado de las cosas que están en el Antiguo Testamento. Es decir, hemos podido entender, o mejor dicho, vamos a empezar a entender mucho más que la elección de Dios en el plano natural no era más que una tipología de lo que Él va a hacer en el plano espiritual. ¿Ok? Es eso realmente. Por eso es que el verdadero significado, por eso es que, bueno, lo dice Hebreo inclusive, que todas las cosas que se aplicaron en el plano natural en el Antiguo Testamento no es más que un señalamiento para que nosotros podamos comprender y entender mejor la profundidad de las verdades que son en el plano espiritual. ¿Okay? Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. 9 del 6 al 8. Entonces, para que veamos que realmente los descendientes, todos los descendientes de Abraham, no necesariamente van a formar parte de ese remanente, sino los descendientes espirituales. Romanos 9, 6 al 8. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Aquí ya el apóstol Pablo, y lo está diciendo un judío, lo está diciendo uno que viene de la tribu de Benjamín, lo está diciendo uno que se crió a los pies de uno de los mejores maestros israelíes de la época, como era Gamaliel. Está diciendo él que no todos los que nacen
en la nación de Israel, es decir, según la sanguinidad, según la descendencia genética de Abraham, son verdaderos miembros del pueblo de Dios. El mismo apóstol Pablo lo está diciendo. Ojo. Pues él es la escritura para uno documentarse. Y esto es interesante lo que continúa diciendo el versículo 7. Escuche. Ser descendiente de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Esto es confrontador. Porque esto en pocas palabras, Pablo le está diciendo, el que tú digas que Abraham es tu abuelo, no lo hace tu abuelo. Óyale, ¿cómo? Pero Pablo, yo no soy, no es. O sea, Pablo, ¿cómo tú me estás diciendo que Abraham no es mi abuelo? O sea, mi tatara, póngale los tatara que le haga falta abuelo. O sea, ¿qué es eso, Pablo? ¿Cómo tú vas a decir eso? Bueno, es que lo está diciendo alguien que precisamente, vamos a ver qué continúa diciendo. Sí. Pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Fíjate como dice la Reina Valera. Romanos 9, 6 al 8, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bien claro. Bien, entonces, ese remanente, esos que realmente han creído en Cristo, esos son los que realmente van a formar parte de ese único pueblo, de esa iglesia. Esa unidad. Esto es tremendo, pero esto es necesario aclararlo porque precisamente esta corriente judaizante, que no es nueva, le repito, muchas de estas corrientes que hoy día se ven no son nuevas, sino que cada cierto tiempo vienen y soplan hacia dentro de la iglesia, porque Dios lo permite, que indica entonces ese amor generalizado por todo el exacerbado y exagerado hacia el pueblo de Israel, porque es que todo Israel va a ser salvo. No todo Israel va a ser salvo. Aquí lo estamos mirando. Dentro de los mismos descendientes de Abraham, Dios ha elegido a un grupo para que sean y pertenezcan a este pueblo que es en Cristo. Segundo, otro punto importante que ya creo que usted se tuvo que haber dado cuenta: el único pueblo que Dios tiene, que Dios reconoce, es el que está en Cristo. Así es. En Cristo. Así mismo es. Y yo sé que a los dispensacionalistas, yo sé que a los judaizantes no les gusta eso, pero no hay salvación fuera de Cristo. Y si no hay salvación fuera de Cristo, no hay pueblo de Dios. Y se está demostrando con la escritura. No es posible. No es posible que haya salvación para el pueblo de Israel fuera de Cristo. Y número dos, no todo el pueblo de Israel, que ahorita, vamos a hablar de ahorita en este tiempo, que ahorita está allá en Israel, echándose plomo con los palestinos y los terroristas y toda aquella cosa que ya sabemos porque ya ha sido noticia internacional, mediática. No todos ellos son pueblo de Dios. Lo acabamos de ver acá en la Escritura. Entonces, no es que yo soy un antisemita ahora, un antijudío que me agarró el espíritu de Hitler y entonces estoy promoviendo el odio. No estamos hablando de la Escritura. No. Textualmente la Escritura. Un judío llamado Pablo de Tarso le está diciendo a sus contemporáneos: ustedes, no todos sus descendientes, sus antepasados, no todos nuestros compatriotas son hijos de Abraham, no son pueblo de Dios. Sí. Entonces, esto yo sé que a lo mejor es una verdad dura para muchos de asumirla, pero eso es lo que la Escritura nos dice. Amén. Por eso lo estamos leyendo, por eso se llama el título: Dos pueblos, un solo Dios. Estamos empezando a ver la unificación. ¿De dónde viene esa unificación de un solo Dios? Es decir, cómo se une, cómo se derriba esa pared, en qué momento se llega a unir. Es en Cristo solamente. Entonces, si hay un judío que no está en Cristo, lamentablemente no es pueblo de Dios. Es decir, que el Pastor, pero si ellos se la pasan en el muro de los lamentos y con la cosa y la Torá y esto y lo otro, no son pueblo de Dios. Acabamos de decir que por la ley, muchas cosas artificiales, muchas cosas, muchas normativas que realmente no llevan a la salvación. Por eso los únicos que son pueblo de Dios, si usted lo quiere ver así, son los judíos mesiánicos, aquellos que realmente creen y conocen a Cristo como usted y yo lo conocemos. Ellos son los únicos que van a formar parte del pueblo de Dios. Así mismo, de hecho, son. Es decir, lo podemos llamar
Entonces aquí vemos que los hijos de Dios ya no son los descendientes terrenales de Abraham, sino los hijos según la promesa, lo vimos en el versículo 8, que son hijos según la promesa. ¿Y la promesa por dónde se recibe? Ahora vamos a ver Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, 26 al 29. Esta carta, para que usted lo sepa, Pablo la escribe porque la iglesia que estaba en Galacia, perdón, que son los Gálatas, estaban empezando a tener una mezcla tratando de mezclar y de adaptar muchas costumbres y tradiciones judías a la fe en el Mesías, ¿ok? O lo que nosotros decimos ahora como el cristianismo, o en ese entonces los del camino, ¿no? Y por esa es la razón principal por la cual Pablo escribe el libro de Gálatas. Aquí nos dice, en el versículo 26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que son pueblo de Dios? Los hijos de Dios. Entonces, un judío que no está por la fe en Cristo no es pueblo, no es hijo de Dios. Así, la escritura lo dice claramente. Yo sé que a lo mejor de todo, como decimos en Venezuela, le va a carraspear a más de uno, pero yo tengo que decir las cosas por su justo valor. Yo no puedo decir las cosas porque le va a agradar o no a alguien. Yo tengo que decir las cosas por el peso de la verdad bíblica. Y aquí dice que los únicos hijos de Dios son los que están por la fe en Cristo Jesús. Así es. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Es más, voy más allá. Desde lo que nos está explicando el apóstol Pablo acá, nos dice que ya ni siquiera la distinción de judío o de gentil deberíamos de nosotros considerarla. Porque aquí el apóstol está diciendo, ya no hay judío ni gentil. O sea, ¿para qué hablan ustedes de judío y de gentil si ya eso ya no tiene sentido? Exactamente. Ya no tiene valor, ya no tiene relevancia delante de Dios. Entonces, ¿para qué ustedes están todavía con que los judíos y los gentiles? Si ya delante de Dios esos términos están inoperativos. Fíjense que esto significa que a través de Cristo, nosotros los gentiles también somos hechos linaje de Abraham, hijos de la promesa. Vamos a ver Efesios 3, 6. Ya va, que todavía no he terminado, pero lo más tremendo. El único calificativo, si usted lo quiere ver así, el único término correcto para referirnos a un hebreo que ha creído en Jesús, no es ni siquiera judío, es hijo de Dios o hermano en la fe. Es el único, dicho por el apóstol Pablo. Yo no lo estoy, Pablo, está en la escritura que yo no lo estoy imponiendo, ni estoy torciendo el texto para que diga algo que no dice. Yo simplemente lo que dice la palabra, dando una explicación detallada de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, miren lo que dice, son verdaderos hijos de Abraham. Entonces vuelvo a hacer énfasis en lo que dije anteriormente. Si un judío no está por la fe en Cristo Jesús, no es hijo de Abraham, no es hijo de Dios, no es salvo, no pertenece al pueblo de Dios. Mira como dice la Reina Valera. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham? Cristo mismo. Somos hijos de la promesa, nosotros somos hijos de la promesa. ¿Ven? Clarito. Me está diciendo, mira como dice la Reina Valera, Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya lo explicamos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí lo dice como un vestido nuevo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aquí se confirma lo que acaba de decir el pastor. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Nosotros somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Esto confronta y destruye y tira por el piso el orgullo judío y hebreo. De que yo soy de la tribu tal, descendiente del rey tal, de fulanito de tal, de que estuvo con Josué tal, y le sacan el árbol genealógico y se sienten orgullosos de eso. Y resulta que usted y yo, que somos simples gentiles, como dicen ellos, paganos, éramos paganos incircuncisos. Resulta que podemos decirlo con toda propiedad, con toda humildad, pero con todo el derecho de decir que somos realmente hijos de Abraham nosotros. Exactamente. Somos del linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque somos de la fe. Del linaje
espiritual porque nosotros somos hijos de la promesa. Hemos creído. Por lo tanto, los hijos de la promesa y los herederos de la promesa no son los judíos físicos, sino los creyentes en Cristo. Tanto los gentiles como judíos que creen en el nombre de Cristo. Es decir, esos son los que realmente somos los herederos de Abraham, el linaje, los que hemos creído en Cristo Jesús. De ahí viene entonces la unidad, que se está uniendo todo en un mismo sentido. Observemos que no hay promesas distintas para judíos y para gentiles. Ve que la promesa es para todos. Te va hablando desde atrás, desde el Antiguo Testamento te va hablando, desde hecho te está diciendo de Abraham que va a ser bendita todas las naciones de la tierra. Él no hizo excepción de ninguna nación. Te lo empieza a decir desde allí. Claro. Te lo confirma Jeremías, te lo va diciendo y ahora Pablo te lo está nombrando en varias escrituras. En Cristo todos somos herederos de la misma promesa y somos el mismo cuerpo con el mismo destino. Todos tenemos el mismo destino, tanto los mesiánicos como nosotros los gentiles que hemos conversado a Cristo. Pues somos la iglesia. Vamos a leer Romanos 10, 12. Romanos 10, 12. Nos continúa diciendo acá el apóstol Pablo. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. ¿En cuál sentido? Vamos a leer un poquito más arriba para poder entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Precisamente habla de uno de los pasajes que se usa mucho para enseñar en el ámbito evangelístico, ¿no? Un buen sector de la iglesia, precisamente de creer en el corazón y confesar con la boca que Jesucristo, que es Cristo, ¿no? Para volver a Cristo, es decir, el que cree en Jesús y lo confiesa públicamente, es decir, hace una declaración pública de su fe, pues está al mismo nivel que los judíos. Entonces, en ese sentido, para que usted pueda entender lo que quiere decir el apóstol Pablo, dice, ¿cuál es el verso? El versículo. El 12. Desde el 11, léelo hasta el 13 incluso. Dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ese es el sentido que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso le quise un poquito más arriba para que podamos entender el contexto. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, en ese sentido, es el único sentido, es el propósito, es la columna vertebral del mensaje del Evangelio, del sacrificio de Cristo, hacernos de ambos pueblos uno solo. Así es. Y judíos o gentiles que no confiesen el nombre del Señor no será salvo. O sea, lo está hablando claro. Entonces, vuelvo otra vez a lo que ya le hemos dicho. Solamente estar en Cristo por la fe es que somos salvos, es que somos descendientes, o como lo dice Reina Valera, linaje de Abraham, que somos pueblo de Dios. Solamente ese grupo son un solo pueblo. De dos pueblos, uno solo. Bien, y podemos complementar antes del próximo punto, Romanos 9, 23, 24. Romanos 9, capítulo más atrás. 23, 24. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para la gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Esto es interesante porque Pablo aquí nos está diciendo, y estamos entre el grupo de los gentiles. No está diciendo eso, está diciendo que de entre los gentiles Él eligió. Y dice que de entre los judíos eligió también. Eso es lo que está diciendo. Es decir, de ambos grupos Él eligió un número prominente, grande de gentiles, y de entre los judíos, según la carne, eligió a otro grupo para que formen su pueblo, que es lo que uno llama los judíos mesiánicos. Así mismo es. Que quiero aclarar, que creo que yo lo he dicho en otras oportunidades, pero hoy día, aunque el tiempo de la gracia, este periodo, se nota mucho la salvación entre los gentiles, hay un grupo también en este número de salvación de judíos que se han ido convirtiendo al Mesías, a Cristo. O sea, sí lo hay. Solo que por ahora el número mayor número es el de los gentiles, pero luego pues eso va a cambiar. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, sí, para no dejar ese punto a media si lo comenzamos, sino para desarrollarlo por completo en la siguiente parte. Pero esto ha sido muy interesante porque voy entonces a recapitular para hacer un breve resumen de lo que hemos visto. Hemos visto entonces que Dios tomó la tipología, la analogía de lo natural, del plan natural que hizo por muchos siglos en el Antiguo Testamento,
para darnos a entender una verdad espiritual que hoy día la estamos viviendo. Que el grupo de judíos o de hebreos del linaje de Abraham está tomando realmente de ese grupo aquellos que forman parte, que van a formar parte de su pueblo, de la misma manera con el grupo de los gentiles, que si bien es cierto la salvación pasó a los gentiles en el sentido de que se les predica a los gentiles, y por eso usted y yo somos ahora del pueblo de Dios, ¿okay? De entre ese grupo de los gentiles, Dios eligió también a un grupo, no a todos los gentiles, para ser el pueblo de Dios. Eso sería universal. Aplica en ambos pueblos. Aquí aclaro, el sacrificio de Cristo tiene el potencial para redimir a todo el grupo completo, tanto de gentiles como de judíos. A toda la humanidad. Sí puede. A toda la humanidad. Tiene total y absolutamente 100% potencial. Y no hace excepción. Pero no se le aplica a todos. Exactamente. Porque aquí dice que Dios eligió a un grupo de ambos lados. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Otro punto que hemos visto, en resumen, es que las promesas dadas a Abraham apuntaban y señalaban a Cristo como su descendencia, y que por medio de creer por la fe, como lo hizo él, iban a ser justificados y iban a ser benditas las naciones del mundo. Entonces, que el perdón de los pecados iba a pasar a un gran número de personas a lo largo del mundo, y que iban a tener acceso a ese perdón por medio de la fe en Cristo. Creo que en resumen eso es el punto que hemos visto hoy. No sé si me faltó algo. No, está bien, porque lo que realmente se condensa lo que estamos hablando, y que ciertamente estamos empezando a ver por qué hay un solo Dios para ambos. Y bueno, concluyo con esto. Los judíos no tienen de qué jactarse de que son descendientes de Abraham, cuando realmente los únicos que pudiesen jactarse, y sin embargo no lo hacemos porque hemos entendido que es por gracia, somos los gentiles, que por medio de la fe somos del linaje de Abraham. Entonces, ni un lado tiene de qué enorgullecerse, ni el otro lado tampoco, y creo que eso lo vamos a reforzar mucho más cuando veamos el punto del olivo silvestre y el olivo natural. Vamos a... Que habla de eso mismo, pues, de lo que es la parte del orgullo y cómo manejar ese tema. Pues. Sí, entonces, bueno, vamos a orar. Yo creo que es bastante interesante poder comprender estas verdades que están escritas en la palabra, y lo más tremendo es que Dios usó a un judío de bastante renombre en su época para explicarle estas cosas tanto a sus contemporáneos como a los que en el futuro lo iban a leer, como al resto de gentiles, pues como usted y yo que estamos acá. Esto es tremendo, como que para que no digan que lo está diciendo otra persona, no, lo está diciendo un judío de la tribu de Benjamín. Bien, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor. Porque tú nos permites comprender estas hermosas verdades espirituales, de que por gracia hemos sido constituidos como tu pueblo santo, bendito, Señor, porque hemos creído en tu santo y bendito nombre, Señor. Lo creemos profundamente en nuestro corazón, porque tú has escrito tu ley, tu palabra, Señor, en nuestro corazón, y has renovado en nosotros, Señor, un espíritu nuevo, nos has dado un corazón nuevo, nos has quitado esa dureza del corazón, Señor. Y podemos junto con el resto de hermanos, sean estos descendientes según la carne, Señor, que por gracia también tú los has sacado para que sean parte de este pueblo, o sean como el resto de nosotros gentiles, Señor, pero ya delante de ti ya no hay estas diferencias, Señor, pero podemos clamar, podemos bendecir tu nombre, podemos adorarte y podemos gozarnos en esta salvación maravillosa que tú nos has dado. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en el mundo, que pueda escuchar este mensaje, que sea de edificación, que sean libres, Señor, de toda mentira, de todo error doctrinal, para que sean establecidos y fundamentados en la verdad de tu santa y bendita palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nos vemos entonces el próximo martes. Dios me lo bendiga. Bendiciones.